Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Vamos a continuar con este maravilloso estudio de esta increíble porción de la palabra de Dios. Me refiero a Romanos 8. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. A mi juicio, este es uno de los mejores capítulos de la Biblia. Y me gustaría recomendarle algo. Y me pregunto cuántos de ustedes aceptarían ese desafío. Lea Romanos 8 todos los días. Y luego comience a memorizar versículo por versículo. Cuando ya sepa uno, agregue el segundo y así, cada día. Creo que algunos de ustedes lograrán memorizar los 39 versículos de Romanos 8 y eso será de gran bendición, ¿eh? Muy bien, antes de comenzar vamos a orar a Dios pidiendo su bendición sobre la lectura y consideración de su palabra. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, por el privilegio de estudiarla, por el profundo cambio que ella produce en nuestra conducta cuando respondemos a ella. Te pedimos que este estudio sea de mucho provecho para todos. Gracias por cada uno de nuestros oyentes. Bendíceles y edifícales, Padre. Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en Romanos 8 tenemos la referencia a una tremenda verdad. ¿Recuerdan cómo comienza? Comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En esta declaración encontramos la nueva posición del creyente en Cristo Jesús. Y es la causa de nuestra posición inalterada e inalterable en Cristo Jesús que tenemos esa tremenda declaración. Ninguna condenación hay. Ahora, fuera de Cristo, todos los incrédulos están bajo condenación. Pero para el que está en Cristo, no hay condenación. El tercer capítulo del Evangelio de Juan lo deja bien en claro. No hay lugar a dudas. En ese maravilloso capítulo, muy importante y tal vez el más conocido del libro de Juan, el capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo dijo algo en cuanto a la condenación. Estoy leyendo allí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y preguntamos, ¿por qué? Porque está bajo condenación. Y en Juan 3:18 dice, el que en él cree, en el Señor, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ah, mi amigo, condenación a los que no están en Cristo. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que tenemos esta declaración que dice que no hay condenación para los que están en Cristo, y una declaración que dice que hay condenación para los que no están en Cristo. Qué tremenda posición que tenemos los creyentes en Cristo Jesús y cuántos innumerables privilegios que disfrutamos. Pero después se nos habla del nuevo poder del creyente allí en Romanos 8:2, y ese poder radica en la persona del Espíritu Santo. Comenzando en el versículo 2 tenemos la primera mención del Espíritu Santo en el capítulo 8 y dice, porque la ley del Espíritu de vida, y así continúa. Bueno, encontrará varias menciones del Espíritu Santo en capítulo 8. Creo que son por lo menos 18. Así que en esta tremenda provisión de poder es que el creyente puede vivir la vida que Dios quiere que viva. Ahora bien, en nuestro estudio de esta epístola ya hemos llegado hasta capítulo 8 y versículo 10. Allí dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente.
Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto o está muriendo a causa del pecado. Pero por otro lado, vuestro espíritu está vivo a causa de la justicia. Pablo está comparando el cuerpo con el espíritu del creyente. Creo que no habla del Espíritu Santo allí en versículo 10, sino del espíritu del hombre. Si Cristo está en usted, su cuerpo está muerto a causa del pecado, pero su espíritu vive a causa de la justicia. Usted ya ha sido declarado justo por Dios. Dios ha imputado al creyente la justicia de Cristo, y a causa de esa justicia, su espíritu está vivo. Ahora, mi amigo, la presencia de Cristo en el creyente no cambia la condición de su cuerpo. Cuando Pablo dice, por un lado, vuestro cuerpo está muerto, está diciendo, en efecto, vuestro cuerpo está deteriorándose, está muriendo. Todos nosotros estamos en ese estado y en ese proceso. Es el resultado del pecado. Su cuerpo está, a causa del pecado, deteriorándose como el mío también. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Cada persona que vive en este mundo, si el Señor no regresa durante el periodo de vida de esa persona, en algún momento va a morir. Todos vamos a morir algún día. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. En el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán, el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Y como nosotros estábamos en Adán, todos pasamos a estar en un estado de muerte. Todos estamos condenados a morir. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 10. El cuerpo de todo hombre tiene en sí las semillas de la mortandad, de la muerte. Ahora, usted y yo vivimos en un cuerpo que está muriendo. Ahora entienda, el cuerpo no es el verdadero hombre, el cuerpo es simplemente el estuche que nos traslada. Para el nacido de nuevo, el espíritu está vivo. Pablo dice, el espíritu vive. O podríamos leer así, está vivo a causa de la justicia imputada de Cristo. El ser nacido de nuevo no cambia la condición del cuerpo. Yo pierdo la paciencia a veces con esas personas que enseñan y predican que cuando un creyente está enfermo o se enferma es porque ha cometido un pecado. En alguna circunstancia podría ser verdad, pero por lo general no es así. Cada hijo de Dios va a morir. Hay una enfermedad que Dios no va a curar. Esa es el estado de deterioro a causa del pecado. Esa es la última enfermedad. Cuando le llegue la hora, usted va a morir. Mi amigo, tanto su cuerpo como el mío se van deteriorando a causa del pecado. No por un pecado que usted haya cometido recientemente, sino por el principio de pecado que está presente en nosotros. Ahora, por otro lado, Pablo dice, el espíritu humano está vivo a causa de la justicia que se nos impartió en la regeneración. En el momento en que fuimos salvos, el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos declarados justos por Dios, fuimos justificados y Dios nos adjudicó la justicia de Cristo. Ahora, antes de nacer de nuevo, estábamos muertos espiritualmente. Ahora, como creyentes, fuimos vivificados, tal como lo leemos en Efesios 2:1. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos vivos espiritualmente en un cuerpo que se está deteriorando, que está muriendo. En cierta oportunidad y por cierto tiempo vivimos con mi esposa en un vecindario al sur y conocimos allí algunas personas maravillosas. De hecho, algunos de nuestros amigos más queridos viven todavía allá. Y había dos familias en particular que se trataba de dos parejas cristianas extraordinarias. La esposa de uno de nuestros amigos estuvo hospitalizada hace algún tiempo para que le hicieran un trasplante allí en su ojo, porque uno de sus ojos estaba deteriorado y le hicieron un trasplante. Y luego nuestro otro amigo también tuvo un problema auditivo por el que necesita un audífono para oír bien.
Y también tiene un problema en el corazón. Bueno, se están muriendo, se van deteriorando. Pero ¿sabe qué? Esas personas tienen imputada la justicia de Dios. Son personas maravillosas. Ahora bien, yo también estoy en un cuerpo que se está deteriorando, se está muriendo. Yo tengo mis problemas físicos. Y eso es lo que Pablo también expresa en este versículo 10. Romanos 8:10. Si Cristo está en usted, por un lado, su cuerpo está en un proceso de muerte a causa del pecado. No por un pecado específico que haya cometido, sino por el pecado que mora en cada uno y que heredamos de Adán. Pero por otro lado, su espíritu está vivo a causa de la justicia que ha recibido por parte de Cristo. Ahora, como estamos vivos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la garantía de que nuestros cuerpos mortales serán avivados o resucitados a la inmortalidad. Durante el rapto de la iglesia, ya sea que estemos en vida o ya en la tumba, lo mortal se vestirá de inmortalidad y seremos exactamente similares a nuestro Señor Jesús. Querido oyente, voy a pedirle que me acompañe para leer algunos versículos. 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 51. El apóstol dijo allí: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que todavía vivamos, seremos transformados». Mi amigo, seremos transformados, dice versículo 51, y una vez más lo dice el versículo 52. Ahora, ¿cómo será este cambio? ¿Qué sucederá? Y dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, este cuerpo que se está corrompiendo, este cuerpo mortal un día se vestirá de inmortalidad y nunca jamás estará sujeto a la muerte. Ah, esa es una gloriosa esperanza. Ahora, mire por favor, Pablo dice lo mismo en cuanto al futuro de nuestro cuerpo en Filipenses capítulo 3. Comenzando así con el versículo 20, leemos así: «Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». ¿Se da cuenta, amigo? Para los que somos hijos de Dios, lo mejor aún está por suceder. Esa es una verdad maravillosa aquí en Romanos 8:10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así que tenemos una promesa del futuro inmortal del creyente. Para nosotros, los que somos salvos, aún falta lo mejor. La vida eterna en nuestro espíritu se debe a que el Espíritu Santo mora en nosotros y un día va a revivir nuestros cuerpos. Dios nunca va a dejar en la tumba el cuerpo de sus redimidos por su Hijo, en los cuales el Espíritu Santo mora. Podemos estar seguros de ello, mis amigos. Y Romanos 8:23, creo yo, es otra mención que nos da una prueba más y nos garantiza todo esto. Dice así: «Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Sé que estoy hablando hoy con algunos de ustedes allí, mis oyentes, que son de avanzada edad y su cuerpo está más deteriorado que otros. Tal vez usted esté con muchos dolores y esa vieja casa en la cual habita, ese cuerpo, está perdiendo las fuerzas. Sus miembros no funcionan de la mejor manera. ¿Por qué? Porque usted está en un cuerpo mortal. Pero un día Dios va a cambiar todo eso, mi amigo hermano creyente. Va a darle un nuevo cuerpo, Dios.
Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:10. Si Cristo está en usted, el cuerpo está muerto, está en un estado de muerte a causa del pecado, pero su espíritu está vivo a causa de la justicia que recibió y que tiene en el Señor Jesucristo. Ahora, nada es tan convincente para el mundo inconverso que un creyente que muestra de manera práctica su fe en Cristo. Y esto es muy importante. Creo que muchas personas que dicen ser creyentes pero no lo son, han puesto al cristianismo en un punto crítico. Solo el que vive una vida controlada por el Espíritu Santo va a atraer a otros a Cristo. Y como los creyentes se distinguen por poseer el Espíritu Santo, estamos obligados a vivir según el Espíritu y no darle lugar a los deseos de la carne. Mis amigos, esto nos deja al umbral de los versículos 11 y 12 que dicen así: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amigo, he leído Romanos 8:11 hasta el versículo 14 inclusive. Ahora bien, el versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Mi amigo, tenemos aquí los dos principios que controlan la vida: la carne y el espíritu. Espero que recuerde esto de los estudios anteriores. Cuando le pedí que subrayara en el capítulo 8 cada vez que veía la palabra carne y la palabra espíritu. La carne y el espíritu son dos fuerzas controladoras. Usted y yo, o es controlado por la carne, la naturaleza adámica, o es controlado por el Espíritu Santo. Y de estos dos principios, la carne y el espíritu, nuestra obligación es hacia el espíritu, jamás a la carne. El versículo 12 dice: hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la naturaleza adámica, a la antigua naturaleza. La carne va a demandarnos cosas, pero no tenemos ninguna obligación de hacerle caso. La deuda del creyente por el pecado ha sido cancelada por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El cristiano victorioso ha renunciado a la carne y ha entregado las riendas de su vida al Espíritu Santo. Su única obligación ahora es para con el Espíritu Santo. La carne nunca hizo algo bueno por nosotros. La antigua naturaleza jamás nos ayudó. Solo nos tuvo atados al pecado y a la muerte. Pero el Espíritu Santo nos ha dado vida nueva con la garantía de la inmortalidad. Y en esta declaración de Pablo puedo ver la implicación que la carne es nuestro enemigo peligroso, por lo cual no tenemos ninguna obligación para con ella. Tenemos que hacer oídos sordos a las demandas constantes de la carne. Esto es lo que Pablo nos dice que debemos hacer en estos versículos. ¿Acaso una persona inteligente va a invertir su dinero en negocios muertos? Claro que no. Bueno, mi amigo, piénselo. La carne es muerte. El versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hecho aquí es que si uno se entrega, si cede a las demandas de la carne, va a morir. Al final la carne lo va a matar. En esta cuestión de la santificación práctica, el creyente no puede dejar de tener una parte activa. Nuestra deuda es con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que vivir en comunión con Él, dándole siempre la preferencia, para que por medio de Él Cristo tenga la preeminencia. Pablo escribió en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
¿Se da cuenta? Nuestra esperanza de victoria descansa en una sumisión completa al Espíritu Santo de Dios. Al ceder voluntariamente a Él, no vamos a ceder a los deseos de la carne. Ahora, es tan fácil ceder a los deseos de la carne, pero, amigo, no podemos permitir que nuestra comunión con el Espíritu Santo se rompa. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no significa que no tengamos que poner de nuestro esfuerzo también. Tal como vimos en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo nos habla de una condición continua, una acción continua. Debemos seguir andando en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Siga en comunión con el Espíritu, no contriste, no entristezca al Espíritu Santo. Él mora en usted, estimado oyente creyente. Tenga comunión con Él continuamente. Eso es lo que leemos aquí. Ahora bien, en Romanos 6:19 vimos, al igual que en Romanos 8:3, que la carne es débil. Y en 2 Corintios 7:1 leemos que la carne está contaminada. En Romanos 7:18 vemos que nada bueno mora en la carne. ¿Se da cuenta, amigo? La carne prospera en las cosas que el Espíritu aborrece. Tal vez recuerde la historia del hijo pródigo de Lucas 15. Él estaba lejos, fuera de la comunión con su padre, y leemos que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían unos cerdos. Sí, mi amigo, la carne busca las cosas triviales y mundanales de esta vida. Es por eso que Pablo dice en Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo proveemos para la carne? Bueno, de varias maneras. Podemos proveer para la carne al leer literatura que no es adecuada, o mirar revistas equivocadas. Podemos alimentar la carne al exponernos a malos deseos, a mirar cosas inadecuadas en la televisión o en internet. Podemos alimentar la carne si vamos a lugares en los que los deseos de la carne se promueven, se nutren. Mi amigo, en definitiva, si usted y yo nos interesamos en la antigua naturaleza, vamos a ignorar la nueva, invitando así el pecado a nuestras vidas. Amigo mío, saquemos la atención de los deseos de la antigua naturaleza y démosle atención a las cosas de Dios. Filipenses 3:4 dice que no debemos confiar en la carne. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en la carne bajo ninguna circunstancia. Por eso necesitamos de la lectura diaria de la palabra de Dios y renunciar a la lectura de cosas no convenientes o a la observación de fuentes de tentación, publicidad, televisión, videos, internet. En esto, mi amigo, usted tiene que cooperar con el poder del Espíritu Santo. Espero que usted pueda entender el valor y la importancia de alimentarnos de lo espiritual para fortalecer la fe y así poder vencer al mundo, a la carne y al diablo. Mi amigo creyente, sea práctico. Renuncia a los deseos mundanos, renuncia a consumir cosas que sabe que le van a hacer mal, decida incorporar a su mente y corazón la palabra de Dios, tome tiempo para orar y meditar en ella y obedecerla. Para la santificación disponemos del poder de Dios en la persona del Espíritu Santo, pero debemos cooperar activamente, renunciando a la impiedad, a lo malo, y poniéndonos a su disposición y buscando su guía en la vida práctica. Muy bien, vamos a dejar aquí por hoy. En nuestro próximo estudio vamos a avanzar a partir de Romanos 8:13. Una vez más, le recomiendo que lea, repase y medite en la lectura de Romanos 8. Si Dios quiere, espero encontrarlos en esta misma frecuencia radial y en este mismo horario. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y considerado el estudio bíblico juntos.
y si Dios lo permite será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.